Queridos amigos, buenas tardes. Aquí José Illesca saludándolos desde Orante a Toronto en español. Hoy día, 7 de agosto, damos formal inicio a nuestra sesión número 123 de lectura y estudio de la revisión 2021 del libro de Urante. Estábamos en el documento 66, El Príncipe Planetario. Por problemas técnicos se interrumpió la sesión de la semana pasada. Bueno, trataremos de terminar los tres últimos numerales que nos faltaban y empezar el documento 67, ¿m? La rebelión planetaria. Muy bien, como siempre empezamos con una pequeña oración. Nos ponemos en manos del Padre. Amado Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos una vez más para esclarecer nuestra mente, para elevar nuestra conciencia espiritual, nutridos por tu revelación. Em, Te damos gracias porque hemos podido reunirnos una vez más. Te damos gracias también por los que nos ven en nuestro canal YouTube. Te damos gracias por la presencia de nuestro Padre y hermano Jesús con nosotros. Y te pedimos por las personas necesitadas de tu ayuda, de tu soporte, de tu, bueno, de tu paz y de tu amor. Tú las conoces, Padre, y en nombre de Jesús te pedimos por ellas. Bien, así sea. Entonces, sin más preámbulo, empezamos compartiendo nuestro libro. Amén. Me avisan. A ver, creo que estamos aquí. Ok, alguien más está conectándose. Vamos a... Ah, Rita. Rita de Salta, Argentina. Rita, vendría después de Mario. Ok, vamos a darle la bienvenida a Rita. Querida Rita, bienvenida. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Hola, Rita. Ok, ya está empezando. Muy bien. Entonces, Mayra, nos vamos a repasar porque nos quedamos justo en estos dos primeros párrafos. Vamos a empezar desde aquí, ¿no? Desde la página 749, tercer párrafo del libro original. Adelante. Perdón. Buenas noches. Ahora sí los escucho y los veo. Ah, Rita, te Hola estamos dando la Rita. bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenida, Rita. Qué gusto. Ok, te hemos agregado después de Mario para las lecturas. Muy bien, adelante, Mayra, por favor. El primer párrafo. Ok, déjame ver si puedo quitar un letrero que tengo. Ok. 6. El reinado del príncipe. El grado de cultura de un mundo se mide por el patrimonio social de sus seres nativos y el ritmo de expansión cultural está enteramente determinado por la capacidad de sus habitantes de comprender ideas nuevas y avanzadas. ¿Sí o Bien, no? sí, vamos a hacer un comentario porque este párrafo es bien concentrado, ¿no? Nos habla del nivel cultural, ¿no? Del grado de cultura de un mundo, ¿no? No solo de un pueblo, sino nos habla del mundo que depende del legado de las personas, que es lo que se llama el patrimonio social, ¿no? Y el ritmo de expansión, o sea, en la medida que ese mundo incrementa su cultura, depende de la capacidad mental de algunas personas o de grupos de personas para comprender nuevas ideas y así fomentar un cambio positivo y elevar la cultura de ese mundo. ¿Ok? Sigue con el siguiente, por favor. La esclavitud a la tradición produce estabilidad y cooperación al enlazar sentimentalmente el pasado con el presente, pero ahoga al mismo tiempo la iniciativa y esclaviza los poderes creativos de la personalidad. El mundo entero estaba atrapado en el estancamiento de las costumbres atadas a la tradición cuando llegaron los 100 de Caligastia y empezaron a proclamar el nuevo evangelio de la iniciativa individual individual dentro del marco de los grupos sociales de entonces. Pero ese gobierno benefactor se vio interrumpido tan pronto que las razas nunca han llegado a liberarse del todo de la esclavitud de la costumbre. El hábito sigue imperando indebidamente en Urantia. Ok.
Entonces habíamos dicho que era necesario que hubiera eh, la suficiente libertad de pensamiento para poder expandir el nivel cultural, ¿no?, de los mundos. Y mientras no sucede eso, la gente vive, eh, acá ponen esclava de sus tradiciones, pero bueno, vive de una forma ya eh, estable, ¿no? Siguiendo una costumbre, siguiendo pues la tradición, ¿no? Eh, si bien esta estabilidad es buena porque trae pues paz y todos están contentos, ¿no? Ahoga las nuevas iniciativas, esclaviza la creatividad, la innovación, ¿no? A la tradición, a la costumbre ancestral. Y nos dicen que el mundo, cuando llega el príncipe, estaba estancado en eso, ¿no? Cuando llegan los 100 de Caligaste, y entonces ellos tratan de introducir un nuevo evangelio. Evangelio significa buena noticia, ¿no? Tratan de em, inducirlos a que le den más valor a las iniciativas personales, ¿no? El evangelio del cambio, ¿no? De que si alguien tiene nuevas ideas que pueden mejorar, ¿no?, la cultura y el nivel social y el nivel de vida de las personas, que sean bienvenidas y se cambien o se modifiquen esas tradiciones que los mantienen estancados, ¿no? Pero estas ideas innovadoras no se pudieron continuar, desgraciadamente, y muchas, como ustedes saben, muchas culturas del mundo siguen esclavas de las tradiciones ancestrales. Yo lo veo aquí y seguramente ustedes también conocen a qué culturas me refiero, ¿no? Que por nada del mundo quieren cambiar, quieren mantener sus costumbres a toda costa. Y bueno, sin embargo, toda la civilización está cambiando y ellos están un poco rezagados o están con una mentalidad retrógrada, que renuncian, que rechazan el cambio, cualquier cambio a sus tradiciones que consideran sagradas. Muy bien. Si no hay comentarios, seguimos adelante. Le tocaría a Renato. Los 100 de Caligastia, graduados de los mundos mansión de Cetania, conocían bien las artes y la cultura de Jerusalén, pero esos conocimientos son prácticamente inútiles en un planeta bárbaro poblado de humanos primitivos. Aquellos seres sabios sabían que no convenía intentar una transformación repentina o una elevación masiva de las razas primitivas de entonces. Comprendían bien la lenta evolución de la especie humana y se abstuvieron prudentemente de todo intento radical de modificar el modo de la vida del hombre en el planeta. Ujú. Bien, estaba claro pues que cuando ellos llegaron, habían pasado 500.000 años, pero la población del mundo era muy primitiva, ¿no? Y ellos consideraban inútil a esa población tratarle de inculcarle las culturas y las artes que ellos habían visto en los mundos de estancia y en Jerusalén, ¿no? Era prácticamente imposible. Además, incluso contraproducente intentar cambios radicales en las costumbres establecidas de tantos años por esos pueblos primitivos, ¿no? Entonces ellos sabiamente debían respetar la lenta evolución de la especie humana en lo que atañe al modo de vida. Bien, seguimos. Marlene, por favor. Cada una de las 10 comisiones planetarias abordó de manera lenta y natural los asuntos que se le habían encomendado. Su plan consistía en atraer a las mejores mentes de las tribus circundantes y una vez formadas, enviarlas de vuelta a sus respectivos pueblos como emisarias de la elevación social. Así es, esa era la estrategia, ¿no? Tomar los mejores elementos de estos pueblos, formarlos, ¿no? Mejorarles su cultura, su nivel cultural, artístico, en todos los aspectos, y que ellos fueran los que volvieran a sus comunidades llevando estos cambios, ¿no? Eso eran lo que llamaban los emisarios del príncipe. Ahora vamos a ver cómo se formaban, a qué edad entraban en estas escuelas de Dalmatia para después
salir con una cultura de civilización más avanzada hacia los pueblos de origen. ¿Mm? Bien, ese párrafo era cortito, léete el siguiente también, por favor. Nunca se enviaron. Nunca se enviaron emisarios extranjeros a ninguna raza, a no ser que el pueblo en cuestión lo solicitara expresamente. Los que trabajaban para para la elevación y el avance de una tribu o raza en concreto eran siempre nativos de esa tribu o raza. Los 100 no deseaban imponer a una tribu los hábitos y las costumbres de otra raza, aunque fuera superior. Trabajaron siempre pacientemente para elevar y hacer avanzar las costumbres probadas por el tiempo de cada raza. Las gentes sencillas de Urantia trajeron consigo sus costumbres sociales a Dalmatia, no para cambiarlas por prácticas nuevas y mejores, sino para hacer que se elevaran por contacto con una cultura más alta y por asociación con mentes superiores. El proceso fue lento, pero muy efectivo. Miren ustedes. Bueno, ellos sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Para comenzar, no quisieron enviar extranjeros, o sea, gente de otras tribus, de otros pueblos, al sitio donde ellos debían llevar esa nueva cultura. Se evitó eso, ¿no? También imponer nuevas y mejores, aunque fueran mejores, no podían imponer nada. La gente em, aceptaba mejorar sus costumbres al reconocer, ¿no? Tenían sentido común, que esos conocimientos que venían de Dalamatria, la gente que venía formada de Dalamatria, tenían una superioridad sobre lo que ellos, ¿no? Eh, tenían como costumbre o como cultura, ¿no? Y esto se hizo con mucha paciencia, pero dio buenos resultados, por lo menos durante los primeros 300.000 años que trabajó el príncipe de una forma leal, ¿no? Al mandato que había recibido, ¿no? De traer la civilización a este planeta. Bien, seguimos. José Luis, por favor. Los maestros de Dalmatia intentaron añadir una selección social consciente a la selección puramente natural de la evolución biológica. No trastomaron la sociedad humana, pero sí aceleraron notablemente su evolución normal y natural. Su móvil fue el progreso por evolución y no por revolución, por revelación. La raza humana había tardado edades en adquirir la poca religión y la poca moralidad que tenía, y aquellos superhombres, sabedores de la confusión y consternación que se producen siempre cuando seres ilustrados y superiores intentan elevar a las razas atrasadas con un exceso de enseñanza e ilustración. Se guardaron de robar a la humanidad sus pequeños progresos. Miren ustedes, hasta dónde llegaba la sabiduría, ¿no? De estos maestros de Dalmatia, ¿no? Querían que hubiera una selección natural consciente, así como había una selección natural biológica, ¿no? Se pretendía una selección social en donde la gente se diera cuenta primero de que lo que se estaba llevando como algo nuevo era mejor, era superior a lo que ya tenían, ¿no? Y de esa forma se fue acelerando la evolución social de una forma natural, de una forma no violenta, ¿no? Decían que no querían hacer una revolución, que las cosas cambiaran bruscamente, sino que todo fuera transformándose, fuera evolucionando a través del tiempo, ¿no? Entonces, a hacer las cosas bruscamente hubiera traído reacción, confusión, consternación, ¿no? Bien. Creo que eso lo explican mejor en el último párrafo. Léete el último párrafo también, José Luis, para terminar esta sección. Cuando los misioneros cristianos van al corazón de África, donde es costumbre que los hijos permanezcan bajo el control y la dirección de sus padres mientras estos vivan, solo consiguen provocar confusión y el colapso de toda autoridad cuando intentan en una sola generación suplantar esta práctica enseñando que los hijos deben quedar libres de toda sujeción paterna al cumplir los 21 años. Ujú. Bien, ese es otro ejemplo de errores, ¿no? Que se han dado.
y que ellos ponen como ejemplo. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos que la cultura que había en Sudáfrica era muy superior al resto de África de esa época? No estamos hablando del año 34, ¿no? Pero que esa cultura pues tendía a expandirse, a contagiarse, primero en las comunidades vecinas y luego más lejos. Y en cuanto a las costumbres que se tratan de cambiar bruscamente, ponen el ejemplo de unos misioneros cristianos que estuvieron en el África y que trataron de que los niños se independizaran los muchachos se independizaran cuando cumplieran los 21 años. Pero en esos pueblos estaba muy arraigada la costumbre de que los hijos se quedaran con los padres, ¿no? Entonces, eso fue un error que resultó contraproducente. Sí, Marlene, estás levantando tu manito. Pero finalmente estas enseñanzas y esta elevación no se perdió, porque trascendió en el tiempo, pues uno lo ve, o sea, inclusive hoy día. De pronto no pues con la pureza con que vinieron a darlas, pero sí ha trascendido, me parece, pues es mi opinión. Así es, no solo eso, ya ahora ustedes saben que la mayoría de edad no es a los 21 años. Cuando yo era muy joven, este, yo alcancé la ciudadanía a los 21 años, ¿no? Y si una mujer quería casarse antes de ser ciudadana y tener libreta electoral o tener el documento de identidad que permitía ejercer su derecho a voto, ¿no? Que era a los 21 años, antes de los 21 años necesitaba el permiso de sus padres. O sea, todavía estaba bajo la patria potestad, ¿no? De los padres. Eso era hasta hace muy poco. Bueno, no tampoco, pero yo he vivido eso, ¿no? Cuando en mi país la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Ya en otros países era a los 18 años. Y poco tiempo después de eso, se estableció en la nueva constitución, me parece que se alcanzaba la mayoría de edad a los 18, ¿no? Y seguramente en todos los países africanos actualmente es así, igual. O sea, así como tú dices, Marlene, ya estas cosas se han extendido. Ya no es como era cuando se dio la revelación en los años 30, ¿no? Hay muchas cosas en la humanidad que han cambiado desde esa época, sin duda. Muy bien, si no hay más comentarios, pasamos al séptimo y penúltimo sección del documento. ¿Cómo era la vida en Dalmatia? Le tocaría a Mario. ¿Nos lees? ¿Está Mario o ha tenido que salir? No sé. Mario, ¿estás ahí? Oh, no lo veo. Entonces, a Rita, por favor. Bien. 7. La vida en Dalmacia. La sede del príncipe. Ay, no sé si me escuchan bien, perdón. Te escucho ¿Sí, no? perfectamente. Sigue nomás. Perfecto, perfecto. Perdón, perdón. La sede del príncipe, de exquisita belleza y concebida para infundir respeto reverencial al hombre primitivo de aquella edad, era en realidad modesta. Los edificios no eran especialmente grandes, dado que el objetivo de estos maestros importados era estimular el desarrollo a largo plazo de la agricultura mediante la introducción de la ganadería. Las murallas de la ciudad contenían una reserva de tierra suficiente para sostener con pastos y horticultura a una población de unos 20.000 habitantes. Muy bien. Bien, si bien la ciudad de Dalmatia ocupaba una buena área, ¿no? Habían tratado de dejar lo más posible área cultivable, ¿no? Las construcciones por eso eran modestas, estaban muy lindas, estaban hechas con un material innovador de esa época que vimos que era el ladrillo, ¿no? Y entonces la idea era que hubiera espacio suficiente para la horticultura y para el pastoreo de animales, ¿no? Y al mismo tiempo que fuera lo suficientemente grande para poder alojar a una población de unos 20.000 habitantes. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, las construcciones no debían ser muy grandes, eran sencillas, pero nos dicen bellamente diseñadas, ¿no?
em, para despertar respeto y admiración. Muy bien. Seguimos. Léete el siguiente también, Rita, por favor. Los interiores del templo. Los interiores del templo central de adoración y de las 10 mansiones de los consejos de los grupos de superhombres supervisores eran auténticas y hermosas obras de arte. Y aunque los edificios residenciales eran modelos de pulcritud y limpieza, todo era muy sencillo y totalmente primitivo en comparación con los desarrollos de tiempos posteriores. En esta sede de la cultura no se emplearon métodos que no pertenecieran al orden natural de Urantia. Ok, en este momento se está conectando Octavio Siller. Él no nos acompaña en la lectura, pero sí nos acompaña y hace buenos comentarios. Bien, ¿recuerdan cuando les mostré ese esquemita de la ciudad de Dalmatia? ¿No? A ver, acá. Bueno, este es también una representación artística. Acá se ven los muros. Y acá están alrededor de lo que era el templo del Padre Invisible, ¿no? Estaban las residencias de los comisionados, ¿no? Que eran 10. Y en cada comisión trabajaban 10. Acá está un poco más claro el esquema, ¿no? Entonces, las casas todas eran de un piso, pero la residencia del jefe de la comisión era de 2 pisos, ¿no? Y el único edificio de 3 pisos era el templo, ¿no? Del Padre Invisible, ¿no? El Padre Invisible era el Padre de todos, era el Padre Universal. Y el Hijo era el Príncipe, que también era invisible para todos, ¿no? Como ustedes recuerdan. Aquí están las 10 comisiones y en el centro estaban estas mansiones o estas casas que eran un modelo de arte y de construcción para esa época. Pero no se usó nada, digamos, de lo que vendría posteriormente, ¿no? Que era pues mucho mármol, cristalería, en fin, esas cosas. ¿Dónde estoy? Estábamos en el 7. Me estoy adelantando. Acá estamos. No habían pues las columnas griegas y esas cosas ya monumentales, ¿no? Era una cosa sencilla, pero muy bonita. Y el templo inspiraba mucho respeto. ¿Dónde estamos? Creo que ya llegamos acá. Oh, En el 7, estamos creo en que está 7.2. ahí en el Ahora sí. equipo corpóreo del príncipe, Ahora, ahí es. muy bien. Entonces, Mayra, por favor, nos lees seguramente los 2 siguientes párrafos. Ok. El equipo corpóreo del príncipe ocupaba moradas sencillas y ejemplares que mantenían como hogares destinados a inspirar e impresionar favorablemente a los estudiantes observadores que residían temporalmente en el centro social y sede educativa del mundo. Continúa, por favor. El orden definido de vida familiar y la agrupación de una familia en una residencia de ubicación relativamente estable datan de estos tiempos de Dalmatia y se debe principalmente al ejemplo y las enseñanzas de los 100 y sus alumnos. El hogar como unidad social no encontró aceptación hasta que los superhombres y supermujeres de Dalmatia condujeron al género humano a amar a sus nietos y a los hijos de sus nietos y a hacer planes para ellos. El hombre salvaje ama a su hijo, pero el hombre civilizado ama también a su nieto. Ahí soy yo. Que te pregunten a ti, Pepe. Que me pregunten a mí. Bien, bien. Entonces nos dicen que este equipo corpóreo residía en viviendas modelos, ¿no? Mantenidas muy, muy pulcramente y para que la gente viera, ¿no? Con ese ejemplo, cómo se vivía más decentemente, ¿no? Y para inspirar a estos estudiantes que rotaban, que venían desde sitios a veces remotos, para ver ese estilo de vida, ¿no? Y así guiaron a la humanidad y también enseñarles
el concepto de hogar en donde vive la familia, ¿no? Y todos ahí están bajo un mismo techo, todos se aman, todos se protegen, ¿no? Y la familia va creciendo dentro de ese hogar. Y bueno, nos dicen que el hombre primitivo amaba pues a sus hijos, pero a veces a sus nietos los dejaba a su suerte o quizás ni conocían a sus nietos porque la expectativa de vida era relativamente corta, ¿no? Pero el hombre civilizado también incluye dentro de su hogar cercano, dentro de sus seres queridos cercanos a los nietos, ¿no? Bien, seguimos. Am, Creo que nos puedes, Mayra, si deseas leer el siguiente párrafo o se lo pasamos a Renato. No, está bien, no hay problema. El orden definido. Ahí es. No. Creo No. que ya Los lo... miembros del equipo, ya lo encontré. Los miembros del equipo del príncipe vivían juntos como padres y madres. Es cierto que no tenían hijos propios, pero los 50 hogares patrón de Dalmatia no albergaron nunca a menos de 500 pequeños adoptados recogidos de las familias superiores de las razas andónicas y sángnic. Muchos de ellos, perdón, lo leí mal, adoptados recogidos de las familias superiores de las razas andónica y sángnic, muchos de ellos huérfanos. Se beneficiaban de la disciplina y las enseñanzas de sus superpadres y luego, después de 3 años en las escuelas del príncipe, desde los 13 hasta los 15, eran candidatos para el matrimonio y para ser destinados como emisarios del príncipe ante las necesitadas tribus de sus respectivas razas. Bien, este párrafo es muy, muy hermoso, ¿no? Nos dicen que los miembros de la comitiva del príncipe vivían en parejas como padre y madre, ¿no? Eh, de no menos de unos, calculo yo, 10 hijos, ¿no? 10 hijos adoptados. Ellos no podían tener hijos propios, tuvieron los seres intermedios, pero ya vimos eso como se produjo la aparición de los intermedios, ¿no? Era una unión no carnal, pero sí criaban niños adoptados, la mayoría huérfanos. ¿M? Entonces, si nos dicen, nos hablan acá de 500 pequeños adoptados entre todos, significa que cada uno tenía unos 10 niños en cada hogar, ¿no? Y eran de niños escogidos, ¿no? Los más inteligentes quizás o los más superiores, tanto de las razas andónicas como de las razas sanquico, o sea, de las razas de color. Tenían niños de todos los colores, ¿no? Entonces estos niños se beneficiaban de estos superpadres. Eran padres muy sabios porque tenían pues toda una cultura de los mundos mansión, de los 7 cielos, ¿no? de, el sistema, ¿no? planetario al cual pertenece nuestro mundo, Satania. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen más? Y estos niños estaban destinados a ser los emisarios del príncipe, ¿no? Que iban a volver a sus comunidades tan necesitadas de esos conocimientos, de esa nueva cultura. Muy bien. Ahora sí, pasamos. Renato, nos lees el siguiente. PAD patrocinó el plan de enseñanza de Dalmatia, que se llevó a cabo como escuela industrial en la que los alumnos aprendían por la práctica y se abrían caminos realizando diariamente tareas útiles. Este plan de educación no desatendía el pensamiento y el sentimiento en el desarrollo del carácter, pero daba prioridad a la capacitación manual. La instrucción era individual y colectiva. Impartían la enseñanza tanto hombres como mujeres conjuntamente y por separado. La mitad de esta instrucción colectiva estaba segregada por sexos. La otra era mixta. La destreza manual se enseñaba individualmente y se socializaba a los alumnos en grupos o promociones. Se les enseñaba a fraternizar con grupos más jóvenes, con grupos de más edad y con adultos. Y al trabajar en equipo con los de su misma edad,
También se familiarizaba como asociaciones, como grupos familiares, equipos de juego y promociones de escuela. Muy bien, miren ustedes. Entonces, FAT, ¿no? Instituyó ese sistema de enseñanza, ¿no? En la práctica. Todo era una enseñanza práctica y cada día tenían que hacer una tarea y aprender nuevas cosas. ¿Mm? Bien, ese plan de enseñanza se llamó de la escuela industrial, o sea, de manufactura, eh, auspiciado y patrocinado, como les decía, por FAT. Bien, tampoco dice, no se descuidaba el desarrollo del carácter y el pensamiento, en pensamiento y sentimiento. Las clases eran individuales para, bueno, inculcarles la destreza manual seguramente, y también colectivas, lo cual favorecía la socialización. Habían grupos de mujeres, grupos de hombres y grupos mixtos. También habían grupos de diferentes edades y se formaban grupos familiares, grupos de juego y promociones de estudio, nos dice también, promociones de escuela. A ver, léete estos dos últimos también, por favor, Renato. Leo. Sí. Entre los últimos alumnos formados en Mesopotamia para trabajar con sus razas respectivas estaban los andonitas de las tierras altas de la India occidental, junto con representantes del hombre rojo y del hombre azul. Más tarde aún, se acogió también a un pequeño número de la raza amarilla. Ujú. Muy bien. Entonces, eh, ¿por qué nos hablan de los últimos alumnos? Porque fue antes de que ya se malograra todo, ¿no? Antes de que viniera el plegamiento a la rebelión. Eh, Estos fueron alumnos de la Mesopotamia. Perdón, los alumnos formados en Mesopotamia eran de las razas andonitas de las tierras altas de India occidental. Bien, ok. A ver, seguimos. Marlene, por favor, continúa con esos. Hab presentó a las primeras razas una ley moral. Este código era conocido como el Camino del Padre y se componía de los 7 mandamientos siguientes. A ver, leen. 1. No temerás ni servirás a ningún Dios que no sea el Padre de todos. 2. No desobedecerás al Hijo del Padre, el regidor del mundo, ni faltarás al respecto a sus asociados sobrehumanos. 3. No mentirás cuando seas convocado ante los jueces del pueblo. 4. No matarás a hombre, mujeres o niños. 5. No robarás los bienes ni el ganado de tu prójimo. 6. No tocarás a la esposa de tu amigo. 7. No faltarás al respeto a tus padres ni a los ancianos de la tribu. Bien. ¿Ven ustedes qué similitud con las tablas de la ley de Moisés, ¿no? Con los 10 mandamientos. Bueno, estos eran 7 mandamientos y se llamó el código de ético, del código moral de Hap. ¿Mm? Este, entonces comienza a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Todo eso que nosotros sabemos de los mandamientos. No matarás, no tocarás a la mujer de tu amigo, ¿no? Ni robarás los bienes ni el ganado de tu prójimo. Bien, también incluía el respeto a los padres y a los ancianos. Bien, este código se escribió en muchas piedras, nos dicen más adelante, durante casi 300.000 años y fue la pauta, digamos, las reglas éticas de conducta que se dieron desde esa época y ahora pues están sumergidas en las aguas del Golfo Pérsico. Bien. Sí, José o Pepe, disculpa. Mario. Bueno, regresé y justo vi este capítulo. En aquella época, ahí, gracias.
ante tamaño discernimiento de que no temerás ni servirás a ningún Dios, bueno, pero los demás tienen un complemento y un componente muy profundo. ¿Qué sucedía? ¿Tenían ayudantes de la mente en esa época para el discernimiento? Por supuesto, sí, los espíritus ayudantes de la mente funcionaban en todas las personas, ¿no? Es más, habían algunos que tenían hasta Bien. ajustadores. No todos tenían, pero sí algunos. Ajá. Los Pero te ajustadores, dijiste, ustedes no saben, se tocarás la hicieron ya esposa de tu generalizados después de amigo, Pentecostés. ¿Perdón? no ¿Perdón? tocarás a la esposa de tu amigo, no faltarás respeto a tu padre ni a los ancianos de la tribu. O sea, las enseñanzas eran, por así decirlo, actuales. Entonces, yo voy al proceso. ¿Qué llegó al proceso? Que si en esa época teníamos estos discernimientos, ¿qué llevó al proceso del atraso tanto de la humanidad o de este planeta? Fue cuando el príncipe se rebeló. Ujú, ujú. ¿Me entendés lo que te estoy comentando o no? Claro, este código que se mantuvo durante 300.000 años se, Sí. se perdió, bueno, se trastocó y la gente pues volvió a sus instintos primitivos, ¿no? De quitarle a otro lo que ellos no tienen, ¿no? Ujú. Eh, qué sé yo, no solo robar, sino matar o tomar mujeres, ¿no? De otros pueblos, Sí. en fin, todo lo que hasta ahora se da, porque eso está dentro, pues, de los instintos, de los bajos instintos del ser humano. Em, es necesario que haya un código moral en las personas, que haya, pues, un respeto por la propiedad, por la vida, por tantas cosas, por los bienes. Y mucho de eso hasta ahora pues no se recupera, ¿no? Existe, pero no en la medida que debería. Ya el mundo a estas alturas debería estar mucho más desarrollado moral y espiritualmente de lo que en este momento está. Ujú. Evolucionado. Más evolucionado, efectivamente, Mario. Así es. Gracias. Gracias. Gracias, Bueno, gracias, ¿y gracias por ustedes la qué explicación. parecido, qué parecido a los mandamientos, ¿no? Bien. Sí. Ah, ¿quién iba a leer? Me toca, Pepe. Adelante. Esta fue la ley de Dalmacia durante casi 300.000 años y muchas de las piedras sobre las que se inscribió yacen ahora bajo las aguas de las costas de Persia y de Mesopotamia. Se convirtió en costumbre tener presente uno de estos mandamientos cada día a la semana y emplearlo como saludo y como acción de gracias a la hora de comer. Esto se hacía para que la gente mantuviera vivo, ¿no? Tuvieran siempre presente todos estos 7 mandamientos. Ujú. Y ahora están profundamente, bueno, quizás arqueólogos buzos podrían encontrarlos, ¿no? Están cerca de las costas del Golfo Pérsico. Estamos hablando de lo que es ahora Kuwait, ¿no? E Irak. Bien. Sigue el siguiente párrafo, por favor, José Luis. La medida del tiempo en esa época era el mes lunar, un periodo que se consideraba de 28 días. Esa fue, con la excepción del día y la noche, la única unidad de tiempo conocida por los primeros pueblos. La semana de 7 días fue introducida por los maestros de Dalmatia por el mero hecho de que 7 es la cuarta parte de 28. La importancia del número 7 en el superuniverso les ofreció sin duda la oportunidad de introducir un recordatorio espiritual en el cálculo común del tiempo, pero al periodo semanal no tiene un origen natural. Bien, yo me puse a pensar un poco en esto, ¿por qué no tiene un origen natural? Estamos hablando de 7 días, ¿no? Tomado del número 7, que es el número sagrado del superuniverso. Ustedes saben que toda
digamos, las jerarquías divinas están en base de 7. 7 es el número máximo de combinaciones de la Trinidad y por eso hay 7 espíritus rectores, por eso hay 7 esferas sagradas del Padre, 7 del Hijo, 7 del Espíritu. Y así el número 7, 7 superuniversos, ¿no? Se va repitiendo, pero eh, si hablamos de un mes lunar y la luna tiene 4 fases, ¿no? Cada fase tiene 7 días, por lo tanto, en cada semana, ¿no? Cada periodo de 7 días, la luna cambia de fase. Entonces pienso que sí hay una correlación con un hecho natural, que son las fases de la luna. ¿No? Entonces este mes lunar de 28 días dividido en 4 semanas de 7 días, ¿no? Era la medida del tiempo en esa época. ¿Ok? Y si se sumaban 10 de estos ciclos, teníamos un año, ¿no? Un año de 10 meses lunares. Bien, después ya vendrían otros calendarios, como ustedes saben. A ver, Mario, nos lees el siguiente, por favor. El territorio. Tu micro está El cerrado. territorio que rodeaba la ciudad estaba bastante bien colonizado en un radio de 160 kilómetros. En las inmediaciones de la ciudad, cientos de graduados de las escuelas del príncipe se dedicaban a la cría de ganado o ponían en práctica las diversas instrucciones que habían recibido del equipo del príncipe y de sus numerosos ayudantes humanos. Unos cuantos se dedicaban a la agricultura y la horticultura. Muchas gracias. Ok, gracias. Miren, entonces estamos hablando del terreno que estaba por fuera de las murallas de la ciudad de Dalmatia. Era el terreno circundante, que abarcaba unos 150 kilómetros. ¿Mm? Y en esas tierras se habían preparado campos para la ganadería, ¿no? Y también, básicamente eso, porque habían muy pocos, nos dicen, pocos agricultores y horticultores. ¿Mm? Bien, ¿qué más nos dicen ahora del trabajo agrícola? Sí, Rita, por favor. El género humano no fue relegado al duro trabajo agrícola como castigo de un supuesto pecado. Comerás el fruto de los campos con el sudor de tu frente. No fue la condena por la participación del hombre en las insensateces de la rebelión de Lucifer bajo el liderazgo del traidor Caligastia. El cultivo de la tierra es inherente al establecimiento de una civilización progresiva en los mundos evolutivos. Y este mandato fue el núcleo de todas las enseñanzas del príncipe planetario y su equipo, y este mandato fue el núcleo de todas las enseñanzas del príncipe planetario y su equipo a lo largo de los 300.000 años que mediaron entre su llegada a Urantia y los días trágicos en que Caligastia unió su suerte a la del rebelde Lucifer. Trabajar la tierra no es una maldición, es más bien la más alta bendición de todos aquellos a quienes se permite así dedicarse a la más humana de todas las actividades humanas. Muy bien, miren ustedes. Ustedes saben, el trabajo agrícola es extenuante, pero no es un castigo divino, no es una maldición divina, ¿no? La labranza de la tierra, más bien nos dicen, es una bendición. Es esencial para el establecimiento de una civilización progresiva, propia de los mundos en evolución, ¿no? Favorable hacia una alta civilización. Em, Además nos dicen que convertir el hombre de cazador a labriego era el objetivo principal de las enseñanzas del príncipe y todo su equipo corpóreo, ¿no? Y así lo hicieron durante 300.000 años, hasta que fatalmente Caligastia unió su destino al de Lucifer. Entonces, ahí se malogró todo.
Bien, continuamos. Octavio no lee. Mayra, por favor. Perdón. Octavio ha levantado la mano. Dime, Octavio. Me gusta en saludaros, hermanitos. Buenas tardes. Además, no es lo mismo, hermanito, que usted siempre para usted, para su familia, que lo haga con gusto y agrado, a que siempre como lo obligaban a los esclavos negros, ¿no? En la época del algodón en el sur de Estados Unidos. Entonces, tiene que mucho que ver también la situación, ¿no? En la que te encuentres. Exactamente, Octavio. Como era un trabajo duro, si podían obligar a otros a hacerlo, ¿no? Pero es placentero hacerlo, si lo haces en una condición como personal, ¿no? Como para tu familia, Claro, si lo haces que en una situación de esclavitud. en tu propia chacra, ¿no? Sí, gracias. Es así, es edificante, pero usar esclavos para trabajar tierras, bueno, es un fenómeno social que tuvo su importancia y lo vamos a ver en documentos más adelante, ¿no? Como la esclavitud tuvo también su parte buena. No todo lo malo es completamente malo. Muy bien. Estamos, sí. Empiezo. Al estallar la rebelión, Dalmatia tenía una población residente de casi 6.000 habitantes. Esta cifra incluye a los estudiantes regulares, pero no abarca a los visitantes y observadores, que ascendían siempre a más de 1.000. Sin embargo, no podéis haceros una idea de los magníficos progresos de aquellos tiempos lejanos. Prácticamente todos los maravillosos beneficios humanos de aquellos días fueron aniquilados por la horrible confusión y la abyecta oscuridad espiritual que siguieron a la catástrofe de engaño y sedición de Caligastia. Así es. Miren ustedes, en ese entonces pues vivían en Dalmatia unos 6.000 habitantes, sin incluir a los visitantes ni a los observadores, que serían unos 1.000 más, pero sí a los estudiantes residentes, incluyendo los estudiantes que vivían ahí para aprender y después regresar a sus comunidades, ¿no? Prácticamente todos estos extraordinarios logros que la humanidad logró en aquellos días lejanos, nos dicen, se destruyeron por la terrible confusión, la deplorable oscuridad espiritual que se produjo luego de la traición de Caligastia. Muy bien, con eso cerramos esa sección. Nos vamos a la última sección del documento, los infortunios de Caligastia. Bien. José Luis, por favor, dénos el primer párrafo. Por si acaso tu micro está cerrado. Tu micro está cerrado, José Luis. 8. Los infortunios de Caligastia. Cuando reflexionamos sobre la larga carrera de Caligastia, encontramos en su conducta un solo rasgo destacado que podría haber llamado la atención. Era ultra individualista. Tendía a ponerse a favor de casi todos los grupos de protesta y solía simpatizar con quienes expresaban críticas implícitas en tono moderado. Detectamos una inclinación temprana a impacientarse ante la autoridad y a resentir levemente toda supervisión, a pesar de sentirse ligeramente molesto ante los consejos de sus superiores y algo intranquilo ante la autoridad superior. Cada vez que le llegaba una prueba, se mostraba siempre leal a los regidores del universo y obediente a los mandatos de los padres de la constelación. Jamás se encontró en él falta real alguna hasta el momento de su vergonzosa traición a Urantia. Ok, este párrafo conviene analizarlo muy bien porque nos habla del carácter de Caligastia, ¿no? Dice, el único rasgo destacable, perdón, que podría llamar la atención en la conducta de Caligastia era que era ultra individualista. Ok, ¿en qué consiste esto?
¿Qué es ser individualista, ¿no? Si ustedes buscan la definición en Google o en el diccionario, dicen que se denomina individualismo a las concepciones y a las instituciones que promueven, defienden o valoran explícitamente la dignidad, los derechos y los intereses de los individuos con respecto a los grupos. Después encontré otra definición que decía, los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios, en tanto la independencia y la autosuficiencia, mientras se oponen a la mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones personales, sean estas sociales, estatales o de cualquier otro tipo, Claro. grupo o institución. Ahora, ¿cómo es una persona individualista? Se dice que una persona es individualista cuando es propensa al individualismo o partidaria de esta tendencia. Asimismo, el individualismo, dice, consiste en el pensamiento y la acción independientes, sin depender ni pensar en otros sujetos y manteniéndose ajeno a las normas generales. Por eso nos ponen acá que él tendía a ponerse a favor en casi todos los grupos de protesta. ¿Qué quiere decir esto, no? Que ya había protesta en esa época. O sea, a pesar de que estamos hablando de una organización celestial, ¿no? Había gente que levantaba un poco la voz y decía, no me parece tal cosa, ¿no? Se dan cuenta ustedes, ¿no? Em, y cuando vemos y meditamos un poquito sobre estas definiciones de individualismo, vemos que ser individualista no sería tan malo, ¿no? Confiar en tus propios potenciales, considerarte capaz de hacer las cosas o hacerlas mejor que otros, tener iniciativas de cambio, hacer empresa, por ejemplo. De hecho, esas doctrinas dieron paso al capitalismo, que es la exaltación de la iniciativa personal, de que cada uno corre sus riesgos y logra un éxito económico, ¿no es cierto? La generación de la riqueza por el esfuerzo propio y las ideas propias de cada individuo. Bien, entonces, si nos ponemos a nivel de las sociedades humanas, ¿no? que son imperfectas, ¿no? Nosotros vemos que si es una sociedad imperfecta en donde ciertos dirigentes tratan de dominar o imponer muchas normas para limitar la iniciativa de las personas y mantenerlas así, ¿no? Dominadas, ¿no? El individualismo, exaltar la iniciativa personal sería muy bueno, ¿no? Y necesario también. ¿No? Pero a nivel de los gobiernos universales, ¿no? Volvemos a lo que es la administración divina de los mundos, ¿no? Donde las reglas y los lineamientos han sido dados por seres divinos, pensando en el progreso evolutivo de las personas, de los mundos, seres divinos que toman los modelos perfectos de Abona y del paraíso y los aplican con sabiduría, ¿no? En esta dimensión de espacio-tiempo. Si tenemos una organización de ese nivel, ¿no? Movido por el amor y por el deseo de que los mundos se perfeccionen y alcancen, ¿no? Niveles cada vez más altos, es realmente pues soberbio y presumido pensar que un punto de vista personal de un subalterno puede estar por encima de esa sabiduría divina, ¿no? Entonces, propugnar las ideologías personales, la autonomía, la independencia dentro de un orden universal, yo creo que es un error, ¿no? Modestamente desde mi punto de vista, ¿no? Es pretender separarse de las fuentes de la vida, de los circuitos de la energía espiritual que ya hemos visto en los documentos anteriores, ¿no? Entonces, por lo que hemos leído, pues Caligastia no era el único en pensar así. Ya habían grupos de protesta y de crítica. Por supuesto, nos dicen en tono moderado, ¿no? Al sistema, a la administración universal. Lo cual nos dice qué cosa? Que incluso a nivel celestial puede haber error o imperfección, la cual se permite para que los seres personales con libre albedrío tengan la oportunidad de cuestionar, de reflexionar y luego tomar una decisión sensata, ¿no? Bien.
Y hemos visto, miren, si ustedes piensan en Lucifer, en Caligastia, ¿no? Que ni siquiera seres celestiales como ellos, de los 7 superuniversos, son perfectos, ¿no? Si cometen un error actuando de buena fe, estos seres son juzgados con misericordia y sabiduría. Siempre tienen la oportunidad de reflexionar y evaluar las consecuencias de sus actos y aprender del error, ¿no? Un hijo Lanonandek, ¿no? Puede molestarse o impacientarse ante la autoridad, resentirse y protestar. Todo eso puede, igual como si fuera un ser humano, ¿no? Inclusive puede aparentar lealtad, como nos dicen acá, le encargaban algo y cumplía, ¿no? Respetuosamente, ¿no? Y estar al tanto, al mismo tiempo estar tramando un golpe, estar con la semilla de la traición germinando dentro de su ser, ¿no? Y a la traición de una confianza sagrada que se le deposita a un Lanonandek primario a cargo de un mundo para el progreso de una humanidad, ¿no? Es una responsabilidad muy alta, ¿no? Bien, entonces eso es para reflexionar por qué tanto Lucifer como Caligaste estaban en un grave error. Sí, Marlene, adelante. Si el Padre Celestial conocía del carácter y la personalidad de Caligastia, ¿por qué le soltaron la responsabilidad de nuestro planeta, sabiendo pues, a lo que iba a llegar y las consecuencias que iban a haber? Ujú. Así es, el Padre lo sabe todo, para él todo es un presente permanente. La pretensión de Caligastia y tanto de Lucifer que ellos buscaban, ¿no? Ocupar una posición alta, una posición de poder, de alta responsabilidad. Inclusive hemos leído al principio del documento que Caligastia había intentado en reiteradas oportunidades pedir ser un príncipe planetario y se la habían negado. O sea, ya veían que no era mucho de confianza, ¿no? Que tenía algo que no, pero finalmente, como dicen, el que la sigue, la persigue y la consigue, ¿no? Eso fue lo que pasó con Caligastia, le dieron la oportunidad, ¿no? Y seguramente los Melquisedec, que son los que educan, los que preparan a los hijos Lananandek en esos, y los clasifican después en Lananandek primarios, secundarios y terciarios, de acuerdo a sus méritos, a sus avances, ¿no? Ellos le habrían dicho, mira, tú debes moderar tal o cual rasgo de tu carácter, ¿no? Tú tienes muy buenos potenciales para ser un buen administrador, puedes hacer mucho bien, pero también podrías causar mucho daño, ¿no? Mucho le deben haber aconsejado a Caligastia esto, y seguramente a Lucifer también, pero obviamente el orgullo, el individualismo pudo más que todos esos sabios consejos que se les dieron, y las consecuencias las estamos pagando todos, ¿no? Claro. Dime, José Luis, tu micro está cerrado. Perdón. Marlene pregunta que si el Señor sabía que esto iba a pasar, ¿por qué lo permitió? Yo recuerdo que una vez que ya fueron requeridos a cuentas, la misericordia del Señor está hasta los límites para que se arrepienta tanto Lucifer como Caligastia. Y en un momento determinado, al no arrepentirse, bueno, pues la misericordia termina y Muy bien. apresan a Lucifer y vaga Caligastia, ¿no? Eso era lo que yo quería comentar. Así es, estamos viendo que el Padre dota a los seres personales de libre albedrío. O sea, uno puede decidir sobre hacer la voluntad del Padre o no. El libre albedrío sirve para eso, digamos, la razón fundamental de ese don que nos da el Padre y que el mismo Padre respeta. ¿Mm? Si no tuviéramos el libre albedrío, seríamos como unos autómatas, seríamos como unos robots al servicio de un constructor, de un creador de robots, ¿no? Pero cada uno es libre de elegir, ¿no?
Entonces, eso lo respeta, como les digo, el mismo Padre Celestial. Y todos tienen la oportunidad de cometer el error, pero después reflexionar sobre el error o sobre las consecuencias de esos actos, ¿no? Equivocados, errados. Más adelante vamos a analizar eso, sobre todo el siguiente documento trata de eso. Y recibir un trato amoroso. Siempre estamos, si nos arrepentimos de lo que hacemos, tenemos la oportunidad de recibir perdón, de ser juzgados con misericordia y de poder después resarcir los errores y rehabilitarnos y poder de esa manera evolucionar hacia más perfección, hacia seres más, como personas, más superiores, más espirituales y más curtidos, ¿no? En las experiencias. Yo lo veo así. ¿No? Bien. Entonces, como decíamos, este párrafo comienza diciendo que ese rasgo del carácter de Caligastia, que era ultra, ¿no? Autocrático, eh, perdón, ultra individualista, lo llevó a la autocracia, o sea, querer ser él el amo y señor, ¿no? Independiente de todo y que nadie le diga nada, que él lo hace a su manera, ¿no? Y lo impone. Bien. Como vemos eso en muchos gobiernos ahora, ¿no? Que se apoderan de los países y se convierten en unos sátrapas, en unos dictadores, ¿no? Y que no aceptan salir ni dejar su posición de poder. Muy bien, vamos a continuar. Leyó Mayra, creo. Le tocaría a Renato. Cabe señalar que tanto Lucifer como Caligastia habían sido pacientemente informados y amorosamente advertidos sobre su tendencia a la crítica y el desarrollo sutil de su orgullo con la correspondiente exageración del sentimiento de su propia importancia. Pero todos estos intentos de ayuda habían sido malinterpretados como críticas infundadas e intromisiones injustificadas en sus libertades personales. Tanto Caligastia como Lucifer estimaban que sus bien intencionados consejeros actuaban por los mismos motivos reprensibles que estaban empezando a deformar sus propios pensamientos y descarriar sus planes. Juzgaban a sus desinteresados asesores según la evolución de su propio egoísmo. Exactamente. Así se comporta una persona individualista y con un ego exagerado, ¿no? Entonces, como le decía, muy probablemente los Melquisedec, que son los sabios maestros del universo, fueron los que advirtieron tanto a Lucifer como a Caligastia sobre su exagerada autoexaltación de sí mismo, ¿no? Su orgullo, su exagerado orgullo personal, su sentimiento de superioridad, ¿no? La cual se expresaba en continuas críticas, ¿no? A las normas establecidas. Pero como estamos viendo, ¿no? Ellos tomaron esas críticas en sentido negativo, como una violación de sus libertades personales, ¿no? Como diciendo, me están negando mi iniciativa, mis iniciativas, ¿no? Bueno, ¿qué más viene acá? Miren ustedes, estamos ya a punto de explicarnos esa tradición. Marlene, por favor, a partir. A partir de la llegada del príncipe Caligastia, la civilización planetaria progresó con bastante normalidad durante casi 300.000 años. Aparte de ser una esfera de modificación de la vida y sujeta, por lo tanto, a numerosas irregularidades y episodios no habituales en la fluctuación evolutiva, Urantia progresó muy satisfactoriamente en su carrera planetaria hasta los tiempos de la rebelión de Lucifer y la traición simultánea de Caligastia. Toda su historia posterior se vio irremediablemente modificada por este error catastrófico, unido al fracaso posterior de Adán y Eva en el cumplimiento de su misión en el planeta. Miren ustedes, pues, todo fue bien durante casi 300.000 años, ¿no? En cuanto a progreso de la civilización planetaria, ¿no?
No obstante, nos dicen de ser un planeta decimal. Parece que los planetas decimales no avanzan al mismo ritmo que los demás planetas, ¿no? Bien, y todo lo que vino después fue producto de la rebelión de Lucifer y la traición simultánea, nos dicen de Caligasta. Vamos a ver cómo así fue tan simultánea. Y yo diría que Caligasta inclusive se adelantó. Ahora vamos a ver cómo fue la rebelión planetaria en el siguiente documento, ¿no? Y a esto, para colmo de males, ¿no? Se une el fracaso de la misión de Adán y Eva, ¿no? La, que tenía la, eh, el objetivo de crear la raza violeta para la elevación biológica de todas las razas mortales. Seguimos. José Luis, por favor. Es el 8.3, ¿verdad? Príncipe de Urantia, sí, 8-4. 8.4. El príncipe de Urantia entró en la oscuridad en el momento de la rebelión de Lucifer y provocó así la larga confusión del planeta. Posteriormente fue privado de su autoridad soberana por la acción equivalente de los regidores de la constelación y otras autoridades del universo. Compartió las inevitables vicisitudes de la Urantia aislada hasta el momento de la estancia de Adán en el planeta y contribuyó al fracaso del plan concebido para elevar las razas mortales mediante la infusión vital de la sangre de la nueva raza violeta, los descendientes de Adán y Eva. Lo que acabamos de decir. Lee el último párrafo, por favor, el siguiente. La encarnación como mortal de Maquiventa Melquisedec en los días de Abraham redujo momentáneamente la capacidad del príncipe caído de perturbar los asuntos humanos. Más adelante, durante la vida de Miguel en la carne, este príncipe traidor fue despojado por fin de toda autoridad sobre Urantia. Ok. Bien, la venida de Maquiventa Melquisedec, el único Melquisedec que se ha encarnado, ¿no? Él vino, él se presentó como voluntario ante los síndicos, Melquisedec, ante los 12 síndicos que tenían a su cargo el planeta, y lo aceptaron para que viniera a rescatar las ideas de un solo Dios y todo eso que estaban ya pues prácticamente desaparecidas del planeta, ¿no? Maquiventa Melquisedec ha venido en los tiempos de Abraham. Estamos hablando hace 4000 años. Abraham vino un poco más de 1500 años antes de Jesús, antes de Cristo, ¿no? Entonces, y de esa época es justamente Maquiventa Melquisedec. Bien, Maquiventa redujo, dice, enormemente la acción maléfica del príncipe. Y posteriormente la venida de Miguel de Nevadón, el auto-otorgamiento de nuestro padre creador, puso fin a toda la autoridad de Caligastia sobre Urantia. Y ya se conjuró la rebelión, ¿no? Tanto Lucifer como Caligastia quedaron sin ninguna autoridad de acción. Sí, Marlene. Si cronológicamente Maquiventa vino 1500 años antes de Cristo, No, ¿cuántos, sí, más o menos? Sí, exactamente, casi Más o 2000 menos años antes. 1500 años antes de Jesucristo. Caligastia vino hace cuántos años antes de Cristo, 500.000 más o años. menos, 500.000. Sí, Caligastia vino cuando la humanidad tenía 500.000 años, hace 500.000 años, porque la humanidad tiene aproximadamente 1 millón de años. Andón y Fonta aparecieron en el planeta hace 980 y tantos mil años. Cuando vino el príncipe, habían pasado 500.000 años que la raza andónica, los descendientes de Andón y Fonta, se habían extendido por el mundo, en Europa, Asia y África, que era el mundo en esa época, y ya sumaban 500 millones de habitantes cuando llega el príncipe. Y ya vimos al principio de este documento por qué el príncipe se demoró, ¿no?
¿no? Y hemos analizado que fue porque como era un planeta decimal y había una raza nueva, porque normalmente no aparecen, no existe la raza andónica en otros mundos. La primera raza que aparece en un mundo o el primer ser humano es de la raza roja. Es la primera raza que es poblada un mundo. Y después de muchos miles de años aparece la siguiente raza, la raza naranja, ¿no? Después la raza amarilla, sí, y así sucesivamente, ¿no? Pero Que aquí se coincidió, sucedieron las cosas de forma muy particular, ¿no? Y los síndicos, los Melquisedec, querían observar cómo se desarrollaba la voluntad humana en esa raza andónica, ¿no? Y la voluntad se dio muy pronto, pero la venida del príncipe, que debió ser casi inmediato con la aparición de esa voluntad, demoró 500.000 años, ¿no? Todas esas cosas, no sé, fueron muy particulares de este mundo y probablemente han influido en que las cosas fueran más difíciles acá, ¿no? o sea que podemos decir que Caligasta vino hace 500.000 años antes de Cristo, 500 aproximadamente. años hasta la época actual, ¿no? Eh, Sí, Vino Caligastia y trabajó bien los primeros 300.000 años. Entonces, la rebelión tiene entonces 200.000 años, ¿verdad? La sí, rebelión. sí. ¿Y cuándo vinieron Adán y Eva? Adán y Eva vinieron hace 37.000 años, ¿ok? O sea que ya habían pasado bastantes años, habían pasado 160 y tantos mil años de que el mundo estaba perdido. El mundo estaba en el caos, viviendo el pandemonium que vamos a ver más adelante, ¿no? Y entonces llegan Adán y Eva como una esperanza de que se corrigieran muchas cosas, no solamente la parte biológica, sino se rescatara. Ustedes saben bien, Adán y Eva son, traen también una nueva revelación de la verdad. Ellos son la segunda revelación de la verdad. La primera la trae el príncipe, que no se da por completo porque la gente era muy primitiva. La siguiente es la que trae Adán y Eva. Y la siguiente es la de Maquiventa Melquisedec. 2.000 años, casi 2.000 años antes de que viniera Cristo, viniera Miguel de Nevadón encarnado. ¿Ok? Entonces, eh, Jesús de Nazaret nos trae la cuarta revelación hace 2.000 años. Y ¿Ok? para este mundo que estamos viendo, un mundo, pues casi que podríamos decir que ética y moralmente al revés, o sea, completamente diferente, porque toda la ética, la moral se fue al piso. Ahora vivimos en un mundo antiético y antimoral, todo lo contrario. No llegará otra rebelión, otra revelación. Claro, esta es la última revelación, la que estamos estudiando ahora. Ajá. Nosotros nuestro trabajo es difundirla para que las nuevas generaciones la tengan, ¿no? Y la aprovechen y el mundo empiece a cambiar. Esta revelación se ha dado, el libro se ha publicado en 1955. Ha pasado muy poco tiempo, han pasado 67 años. A ver, este, han pasado 68 años de la revelación. Y en este momento me parece que hay una buena difusión del libro de Urantia. Está en todas partes, está traducido a más de 20 idiomas. Y el trabajo nuestro es divulgarla, es tratar de eh, no imponer nada, pero sí Darla a conocer. lo bueno que hay actualmente y engrandecerlo, iluminarlo con los datos de la revelación. Aparte, esta revelación, como hemos visto en las primeras partes, habla de una teología, de cómo es la organización celestial y también habla de cómo cosas científicas, ¿no? Como cómo se crea la energía, cómo llega la energía a los mundos, cómo se forman las estrellas y cómo se formó este planeta y cuánto tiempo tiene y cómo han ido evolucionando las cosas en el mundo para que después albergue vida y cómo se sembró la vida y cómo se desarrolló la vida. Todo eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Y ahora va a venir lo más importante, que es
¿no? El sentido de la venida de Miguel de Nevadón, de cómo escogió este mundo y cómo son, cuál es el alcance de esas enseñanzas y ese ejemplo de vida que nos dejó, ¿no? Que está en la cuarta parte de este libro. Ahí ustedes van a ver que todo lo que hemos estudiado hasta ahora toma un sentido increíble. Sí, José Luis. Javier Martínez, con respecto a lo que estamos escuchando, tu narrativa y las preguntas que están haciendo, habla acerca de que nosotros no estamos sembrando todavía el terreno para la fertilidad de la quinta revelación, sino que nosotros apenas estamos limpiando el terreno para hacer un arado y después las generaciones posteriores que ya tienen la semilla ya puedan sembrar, pero no podemos decir que no hay una evolución. Sí, efectivamente, podemos voltear a ver a las diferentes naciones con respecto a lo que anteriormente sabemos a través de la quinta revelación, pero en este sentido, los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, nos llevan a un conocimiento tal que sabemos lo que pasa tanto en un lado, tanto en otro. Y yo considero que a partir de la pandemia y que nosotros nos empezamos a conectar con los diferentes grupos, la quinta revelación se ha empezado a extender de alguna forma, quiere darse a que este terreno que apenas estamos tratando de que sea fértil para que las demás generaciones posteriores empiecen a sembrar, estamos nosotros con la misión que nos toca a nosotros, pero no hay que verlo desde el punto de vista peyorativo de que estamos muy mal. Es que es una evolución que a nosotros nos toca esta parte y que tenemos que cumplir con nuestro encargo, nada más. Así es, plenamente de acuerdo contigo, José Luis. Y con Javier, ¿no? Esto está en pañales todavía, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo, poniendo un granito de arena, es ayudar a difundir, ¿no? Estos conocimientos revelados y tratar de elevar un poco la espiritualidad de las personas, ¿no? Ampliar el discernimiento. En fin, le damos la bienvenida a Ketty. Ya pudo conectarse. Ketty, bienvenida. Ok, vamos a terminar Hola a todos, ya está cagando la lectura. en los dos últimos párrafos, pero vamos a empezar el siguiente documento. Tenemos un tiempito para avanzar quizás Qué bueno. las dos primeras secciones. Ok, a ver, ¿a quién le tocaba? Ya perdí la A cuenta. mí, ¿No? Sí, adelante. hola Ketty. La doctrina de la existencia de un demonio personal en Urantia, aunque tenía algún fundamento en la presencia del traidor e inicuo Caligastia en el planeta, fue totalmente ficticia en cuanto a que enseñaba a que ese demonio podía influir en la mente humana normal en contra de su elección libre y natural, incluso antes del otorgamiento de Miguel en Urantia. Ni Caligastia ni Daligastia tuvieron nunca la capacidad para oprimir a los mortales ni para obligar a ningún individuo normal a hacer nada en contra de su voluntad humana. El libre albedrío del hombre es supremo en los asuntos morales. Incluso el ajustador del pensamiento que mora en el interior del hombre se niega a forzarlo a tener un solo pensamiento o realizar un solo acto en contra de la elección de su propia voluntad. Muchas gracias. Muy bien. Eh, Termina con el último párrafo, por favor, y Y comentamos. ahora, este rebelde del planeta, despojado de todo poder de perjudicar a sus antiguos súbditos, espera el fallo final de los ancianos de los días de Ubersa para todos los que participaron en la rebelión de Lucifer, presentado por un Melquisedec de Nevadón y preparado por José Illescas, nuestro compañero de estudio, de Urantia, Toronto, en español. Muchas gracias. No es necesario leer esa parte.
Ok, vamos a compartir un minuto. Bien, este último párrafo es interesante porque hablan de la posesión demoníaca, ¿no? No, hay una creencia, dice, en la existencia de demonios que influyen sobre la mente de las personas, ¿no? En contra de su voluntad. Pero esto se dio en cierta forma, no precisamente por Caligastia o menos por Lucifer, pero sí por probablemente seres intermedios rebeldes en mentes débiles, ¿no? Hay varios pasajes en donde Jesús expulsa a los demonios, ¿no? Es cierto, esas personas infelices estaban poseídas por demonios. Después de Pentecostés se acaba por completo esto. Además, en cada ser humano habita un ajustador, y el ajustador ya es una barrera infranqueable para cualquier demonio que quiera entrar. Destacan esto del libre albedrío, que es algo supremo, ya habíamos hablado de esto, en los asuntos morales, y ni siquiera nuestro ajustador nos induce a ciertas cosas, ¿no? Por más buenas que sean y beneficiosas para nosotros. Él deja que nosotros mismos tomamos la decisión de hacer lo correcto, ¿no? O sea, es ser movidos por el amor. Es simplemente la voluntad del Padre, es hacer las cosas, la opción más amorosa. Si hay alguna duda en cuál será la voluntad del Padre, eso es precisamente, ¿no? El Padre es amor y quiere que nosotros seamos algo así como una extensión de Él mismo, ¿no? En la administración amorosa y el servicio amoroso hacia nuestros semejantes. Muy bien, entonces nos dicen, jamás ha habido nunca contra la voluntad, ni siquiera antes de la venida de Miguel, pero sí en mentes anormales, en mentes débiles. Ahora ya no se da ni siquiera en mentes débiles, a no ser que esa mente, ¿no? Conscientemente invoque la posesión demoníaca, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que lo hace. Muy bien. ¿Algún comentario final antes de pasar al siguiente documento? Ok, vamos a compartir el siguiente documento. Ok. Me avisan cuando se vea. Ok. Este es el documento 67. Ha leído Mario. Rita, por favor, empieza con el primer párrafo. Hola, Ketty, querida. Documento 67. La rebelión planetaria. Es imposible comprender los problemas relacionados con la existencia humana en Urantia sin conocer ciertas grandes épocas del pasado, en particular el hecho mismo y las consecuencias de la rebelión planetaria. Aunque este levantamiento no entorpeció seriamente el progreso de la evolución orgánica, sí modificó notablemente el curso de la evolución social y el desarrollo espiritual. Toda la historia superfísica del planeta se vio profundamente afectada por esta devastadora calamidad. Muy bien. Aquí hay varias cosas que debemos analizar con cuidado. Miren ustedes. Vivimos un mundo, como nos decía Marlene, en donde reina el materialismo, donde hay poca espiritualidad, reina el egoísmo, podríamos decir la maldad, ¿no? Y la única forma que tenemos para comprender los problemas de esta existencia humana en los aspectos sociales y espirituales es a través del conocimiento de eventos remotos que la causaron, ¿no? Entonces, todo este triste estado de guerras, persecuciones, dominios de ciertas personas sobre otras, corrupción, ambición desmedida, maldad generalizada, podríamos decir, se originó por causa de una terrible y devastadora calamidad, la rebelión planetaria. ¿Ok? Bien, la rebelión planetaria se define como la adhesión del príncipe planetario de nuestro mundo, junto con otros 30 y tantos más,
a la rebelión de Lucifer, que se dio en el sistema de Satania. Él era el soberano del sistema planetario de Satania que reúne 1000 mundos. ¿Ok? En esa época de la rebelión y hasta ahora hay 619 mundos habitados en Satania. ¿No? Y se plegaron 30 y tantos, ¿verdad? A ver, ¿quién me recuerda el número exacto? 37, Pepe. Hay 7 mundos, exactamente. Gracias, José Luis. Bien, entonces, la rebelión planetaria se refiere a eso, que el príncipe de este planeta se plegó a la rebelión de Lucifer, ¿ok? Inclusive se adelantó, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces, nos dicen que esto fue, que afectó sobre todo la parte espiritual y la parte social, no tanto la parte de la evolución biológica, ¿no? Sin embargo, yo pienso que sí causó un daño en la evolución biológica, ¿no? Y mucho, porque ustedes saben que Caligastia conspiró para que fracasara la misión de Adán y Eva, en la cual se tenía mucha esperanza. ¿Mm? Este, Adán y Eva debían elevar tanto la parte física como la parte espiritual de las personas. ¿No? Entonces, al fracasar la misión del príncipe por influencia consciente y maléfica de Caligastia, ¿no? Nos privó de todas esas cosas, de todas las esperanzas que se habían puesto en ellos. ¿No? Entonces, de haber tenido éxito la misión adánica, las razas serían más fuertes biológicamente, y serían inmunes a las enfermedades, ¿no? Quizás no habría tanto cáncer, no habrían tantas enfermedades, y también seríamos más inteligentes, más espirituales. La sociedad se habría dado cuenta masivamente del engaño que se vivía. Ahora, muy pocos se dan cuenta, quizás nosotros estamos incluidos ahí, ¿no? De lo que nos dicen que estamos obsesionados por la conspiración en el mundo, ¿no? Que, bueno, quizás estamos equivocados, pero lo cierto es que nos damos cuenta o queremos pensar que hay algo detrás de la realidad que vivimos, ¿no? Y que hay causas que datan desde esta época. ¿No? Entonces, si toda la gente pensara así, no se dejaría engañar tan fácilmente. Hay gente que cree en los noticieros, que cree cuando se declara que hay pandemia, cuando se declara, qué sé yo, y sigue religiosamente todas las indicaciones. Pero hay gente que no. Y hay grupos que se forman y que, bueno, actúan a veces exageradamente o a veces equivocadamente también, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Esto se da y se da de una forma que parece convincente, pero que seguramente en el fondo está movido por intereses muy, muy egoístas y muy maléficos. ¿Mm? Bien. Todo eso está contenido en este párrafo, miren ustedes. Bien, y acá en este diagramita vemos cómo llega la misión del príncipe con estos séquito corpóreo, de los cuales 5 se pliegan, estos que están en rojo, y 5 no se pliegan. Pero desgraciadamente, el grupo que comandaba cada uno de ellos, que eran 10, ¿no? Sí, eran en realidad 5 parejas, ¿no? Algunos no siguieron a su líder. Algunos líderes, y junto con todo su grupo, se negaron a participar en la rebelión, pero en otros, parte del grupo se perdió y otra parte siguió a su líder leal, ¿no? Y así mismo sucedió con los que se plegaron, no todos siguieron a los líderes que eh, decidieron sumarse a la causa de Caligastia. Vamos a ver eso más adelante en detalle. ¿Quién ha leído? A ver, creo que leyó José Luis, ¿no? Yo leí Pepe Rita. Entonces le toca a Ketty. Adelante, Ketty.
A ver, la traición de Caligastia. Caligastia llevaba 300.000 años a cargo de Urantia cuando Satanás, el asistente de Lucifer, hizo una de sus visitas periódicas de inspección. Cuando Satanás llegó al planeta, su aspecto no se parecía en nada a vuestras caricaturas de su nefaria majestad. Era y sigue siendo un hijo Lanonandek de gran brillantez. Y no os maravilléis, pues el propio Satanás es una brillante criatura de luz. Ok, ok. Bien, este párrafo hay que tomarlo con pinzas. Bien, ¿cómo comienza la traición de Caligastia? Todo empezó, dice, con la visita de Satanás a Urantia. Satanás visitaba los planetas, los mundos, periódicamente, ¿no? En representación de su jefe, Lucifer. Y esta vez trajo a Urantia la llamada Declaración de Libertad de Lucifer, ¿no? Y el príncipe de este mundo ya había tomado su decisión, ya estaba enterado de eso, y manifestó su deseo de apoyarla, ¿no? En cuanto fuera anunciada oficialmente por el mismo Lucifer. Bien, habían pasado 300.000 años de servicio leal al planeta. Ahora, viene una cosa interesante. Nos dicen aquí que Satanás era un hijo Lanonandek de gran brillantez. Y agregan una cita de los Corintios, esa cita que dice, en realidad en todas las Biblias está así, 2 Corintios 11:14, que todas dicen, y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Es como decir que no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo, ¿no?, de ángel se disfraza. Bien, en esa época que empezaba todo, seguramente todavía era un ser de luz resplandeciente y bello, ¿no? Pero ahora vamos a ver que yo no estoy seguro que ahora siga siendo igual, ¿no? Porque la belleza y la brillantez de un ser espiritual solo es posible cuando esos seres reflejan la verdad y la bondad, ¿no? Yo diría que solo los cuerpos mortales pueden mostrarse buenos, bellos o inofensivos, cuando son todo lo contrario, ¿no? Aunque yo diría que si miramos directamente a los ojos de ciertas personas, ¿no?, que tratan de engañarnos, nos damos cuenta de sus verdaderas intenciones. ¿Mm? Bien. También nos dicen que la traición de Caligastia era premeditada, o sea, él sabía de los planes de Lucifer y estaba dispuesto a apoyarlo, ¿no? Eh, Vamos a ver qué nos dicen más adelante. Acá en este cuadro vemos la organización, ¿no? En Jerusalén estaba Lucifer, un hijo Landonandek primario, soberano del sistema, de 619 mundos. Y Caligastia era el príncipe planetario, un Landonandek secundario con su asistente, otro Landonandek secundario, Satanás. Ok. Satanás en honor a Satania. O sea, su nombre era por Satania, que obviamente Satania existía mucho antes de Satanás. No es que el sistema de Satanás, el sistema de Satania es por Satanás, es todo lo contrario. Ok, seguimos. Mayra, por favor. Perdón, José Luis tiene una pregunta. Sí, dime, José. Sí, nada más un comentario con respecto al 6711, donde dice vuestras caricaturas de su nefaria majestad. Y estoy viendo, vi lo que significa nefaria, Sí. y es un sumamente malvado, impío e indigno del trato humano. O sea, tenía su característica este personaje. Claro, Caligastia es el diablo, ¿ok? Y al diablo lo representan pues con cachos, con alas de murciélago negro y rodeado de lenguas de fuego. No, no era así. Al menos cuando llegó a anunciar la, el manifiesto de Lucifer, ¿no? Bien, ok. Nos hemos adelantado un poquito, creo, al siguiente párrafo. Continúa, Mayra, por favor. En el transcurso de esta
esta inspección, Satanás informó a Caligastia de la declaración de libertad que proponía entonces Lucifer. ¿Se escucha el perro? Un poquito, no te preocupes, sigue nomás. Y como ahora sabemos, el príncipe acordó traicionar al planeta cuando se anunciara la rebelión. Las personalidades leales del universo consideran con especial desdén al príncipe Caligastia por esta traición premeditada a la confianza depositada en él. El Hijo Creador expresó este desprecio cuando dijo: eres como tu líder Lucifer y has perpetuado pecaminosamente su iniquidad. Fue un falseador desde que empezó a exaltarse a sí mismo, porque no moraba en la verdad. Ok. Bien, entonces esta actitud taimada y traicionera es lo que más provocó el desprecio de las demás personalidades, ¿no? Las personalidades leales a Miguel de Nevadón. Y agregan después que el mismo Hijo Creador le afirma su funesta asociación con Lucifer, ¿no? Dice, tú y tu jefe. Bien, seguimos. José Luis, por favor. Perdón, Renato le toca. A Renato, me está salteando. En todo el trabajo de administración de un universo local, ningún alto deber se considera más sagrado que el que se deposita en un príncipe planetario que asume la responsabilidad del bienestar y la orientación de los mortales en evolución de un mundo recién habitado. Y de todas las formas de maldad, ninguna es más destructiva del estatus de la personalidad que la traición al deber y a la deslealtad hacia los amigos que confían en uno. Al cometer este pecado deliberado, Caligastia distornizó su personalidad de forma tan completa que su mente no ha podido recuperar plenamente el equilibrio desde entonces. Ya, miren qué interesante esto. En Caligastia se depositó plena confianza de que cumpliría con el sagrado encargo. Tenían sus dudas con él sobre su carácter, ¿no? Pero se esperaba que cumpliera con el sagrado encargo de tomar a su cuidado una humanidad recién nacida, una humanidad que de seres primitivos, ¿no? Para orientarla, ayudarla amorosamente en su largo camino de evolución, de civilización. Era como la responsabilidad que tienen los padres para con un hijo pequeño, ¿no? Ese era el papel de Caligastia en este mundo. En este párrafo se nos dice que no hay peor forma de destruir nuestra personalidad que la deslealtad a la confianza depositada, ¿no? Que es el más destructivo de todos los actos de maldad, y que Caligastia ha quedado tan dañado mentalmente que hasta ahora no encuentra equilibrio. O sea, miren, traicionar a la confianza causa una mella, un daño al ser personal. O sea, afecta a la personalidad de la persona. Y ahora la persona queda como así desquiciada, ¿no? Por eso nos dicen que hasta ahora no ha podido recuperar plenamente el equilibrio desde entonces. Qué interesante me pareció eso. Continuamos. Marlene. Adelante, Marlene. Hay muchas cosas, hay muchas maneras de contemplar el pecado, pero desde el punto de vista de la filosofía del universo, el pecado es la actitud de una personalidad que opone resistencia a sabiendas a la realidad cósmica. El error se puede considerar como una concepción equivocada o una distorsión de la realidad. La maldad es una comprensión parcial de las realidades del universo o una inadaptación a ellas. Pero el pecado, mucho. Perdón, me Ahí. Pero el pecado es resistir intencionadamente a la realidad divina. La elección consiste, perdón, la elección consciente de oponerse al progreso espiritual, mientras que la iniquidad consiste en desafiar abierta y persistentemente la realidad reconocida y supone un grado tal de desintegración de la personalidad
que raya en la locura cósmica. Sí. Los dos siguientes párrafos complementan lo que acabas de leer, así que léelos por favor y comentamos todo junto, porque esto es importantísimo, esto es lo más importante de este documento. El error denota falta de grandeza intelectual, la Agudeza. maldad, escasez de sabiduría, el pecado, una pobreza espiritual abyecta, pero la inequidad es el indicio de que el control de la personalidad está desapareciendo. Y cuando el pecado se ha elegido tantas veces y se ha repetido con tanta frecuencia, puede convertirse en habitual. Los pecadores habituales pueden caer fácilmente en la iniquidad y convertirse en rebeldes incondicionales contra el universo y todas sus realidades divinas. Aunque los pecados de todo tipo pueden ser perdonados, dudamos de que el inicuo arraigado pueda experimentar nunca un pesar sincero por sus fechorías o aceptar el perdón de sus pecados. Miren ustedes, esto es tremendo. El pecado se puede ver de muchas maneras, comienzan diciendo, pero desde el punto de vista de la filosofía universal es o significa ir conscientemente en contra de la realidad. ¿Ok? Ahora, nos explican qué cosa es el error. El error es una concepción equivocada o una distorsión de la realidad. Es creer en algo por sus apariencias, sin ir más allá, o dejarse influir por una idea preconcebida, un prejuicio, digamos. ¿Qué es la maldad? La maldad es una comprensión parcial de las realidades del universo o una inadaptación a ellas. ¿Ok? O sea, desde esta definición, todos seríamos malos porque no podemos comprender las realidades universales en su totalidad, ¿no? En nuestra condición de seres imperfectos y de mente, ¿no? Imperfecta, ¿no? Además, por este simple hecho, todos estaríamos inadaptados a ella también. Dicho en otras palabras, en nuestra condición de seres mortales, finitos e imperfectos, estamos entre lo real y lo irreal, entre la verdad y el error. ¿Ok? Bien. Ahora, sabemos que la verdad absoluta es Dios y no lo podemos entender con nuestra mente finita, ni demostrarlo con nuestra ciencia racional, pero sí podemos sentirlo en nuestra experiencia personal, si deseamos y elegimos buscarlo, ¿no? Si elegimos conocer a Dios y hacer su voluntad. El pecado es todo lo contrario, es elegir conscientemente lo no real, apartarnos del progreso espiritual, negar a Dios, negar la verdad, negar la realidad, la única realidad que es Dios. Y la iniquidad es la negación abierta y persistente de la realidad, lo cual, como hemos visto, supone una grave desintegración de la personalidad que bordea la locura. ¿Mm? Bien, entonces yo he resumido esto, yo diría que el error podría ser sinónimo de ignorancia, la maldad de limitada sabiduría, ¿Mm? Y el pecado una pobreza espiritual dañina. Finalmente, la iniquidad ya sería la antesala de la locura. El pecador habitual, nos dicen, fácilmente cae en la iniquidad. Y el inicuo nunca reconocerá que ha obrado mal, ni mucho menos querrá rehabilitarse, ¿no? Así de grave es todo esto. Entonces, no es tan malo estar en el error o equivocarnos. Lo más importante es no persistir en eso, no apartarnos, no negar la realidad. ¿Ok? No sé si hay algún comentario adicional. Sí, Pepe. Sí, Nada más como una mención, por eso a Adán y Eva los declararon inocentes, porque cayeron en el error, no en el pecado ni la iniquidad. pero ellos nunca quisieron rebelarse contra Dios, pero cayeron en una trampa. Sí, Marlene, disculpa, así me... Estos párrafos los podemos plasmar a lo cotidiano en cuanto a maldad, pecado, inequidad. O sea, no es solamente hacia Caligastia y hacia Lucifer,
es en el día a día nuestro, ¿o no? Ujú. Esos párrafos. Así es. Todos, como decía, si no podemos concebir la realidad total, estamos somos malos. No podemos tener una idea clara de la realidad. Pero lo que, digamos, la clave de todo es con qué intención usamos eso, ¿no? Con qué, si conscientemente hacemos algo que sabemos que está mal, entonces ahí está el pecado, ¿no? Y persistir en el pecado es caer en la iniquidad, y la iniquidad es la locura intelectual, la destrucción de nuestra personalidad y la muerte como seres personales, ¿no? Destruimos nuestra personalidad, primero destruimos nuestra alma o lo poco de alma que podamos haber creado, y después nos destruimos ya como personas. Nosotros mismos nos destruimos. Es como una hoja de un árbol que decide separarse de su rama. Ya se aísla del sustento, de la nutrición que necesita para seguir viviendo, y al final cae, se seca y muere. Es algo así. Pero pocos lo quieren ver de esa forma. Octavio, adelante. Lo que pasa, hermanito, es que a mi entender, la verdadera realidad o la realidad que cuenta no es la que vivimos en este mundo, sino es la realidad que nos enseña, en este caso, los documentos de Urantia, porque la revelación de Urantia nos muestra la realidad de una forma muy completa, yo siento que hasta nos dieron de más. Entonces tú cuando entiendes esa realidad, automáticamente te alineas, porque si tienes la comprensión, ¿verdad? Y estás dispuesto a todo lo que se te invita a hacer para poder tener ese alcance, ¿no? Que te pide Dios, que es la perfección. Por eso ahora entiendo por qué todos los que tienen que llegar al paraíso tienen que ir perfectos, porque si no, no pasan. Y es lo que pasó con Caligastia, con Lucifer, pues aunque ya eran seres de un nivel espiritual más avanzado que nosotros, aún caen en errores y en iniquidad en el caso de ellos, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo leí la primera vez que dice, hay que ser perfectos como yo soy perfecto, pues yo se me hacía demasiado, primero no lo entendí, y luego dije, ¿cómo vas a ser tan perfecto al nivel de Dios, no? Pero es un proceso gradual y el libro de Urantia te lo explica, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante, y siempre lo he insistido, primero nosotros entender la revelación, porque al entender la revelación, pues te das cuenta que la realidad que cuenta, pues es la que nos muestra el libro, ¿no? Y lo que nos enseña Jesús, porque solamente así podemos alcanzar a esa perfección que se nos pide para llegar a la presencia del Padre. Y cuando tú no conoces la revelación, pues tu realidad es la realidad del mundo, ¿no? La realidad material, la realidad del género humano, que es la mayoría que desconocen la revelación. Entonces, para ellos, pues esa es su realidad y pues no les va a ayudar mucho, ¿no? Y pues nosotros tenemos que contribuir para que esas cosas pues cambien, ¿no? Y que sea para bien de todos, porque esa es la invitación, es para todos. Y por algo el Señor ha de querernos a todos, pero es a través de un proceso gradual y poco a poco lo tenemos que ir alcanzando. Y los demás, espero que también. Gracias. Gracias, Octavio, por tu comentario. Mira, los que creemos en la revelación, en la quinta revelación, el libro de Urantia, es porque hemos estado buscando, hemos estado queriendo encontrar a Dios, hemos estado buscando la verdad. Y cuando hemos encontrado el libro de Urantia, todo ha caído en su sitio, todo se ha acomodado, ¿no? Mentalmente, y nos sentimos ya atrapados aquí. Ya hemos sentido la revelación, hemos experimentado la palabra de Dios aquí, y no en los textos bíblicos, y no en los evangelios, ni en las palabras de los directores espirituales o de los sacerdotes, en fin. Entonces, es por eso que vemos al libro durante como la quinta revelación, pero mucha gente ve el libro como una obra de ciencia ficción en el mejor de los casos,
o como algo inclusive maléfico, cosa del demonio que quiere apartarnos de la fe cristiana o de otras fes, ¿no? Y ven el libro como una amenaza y atacan al libro y nos atacan también a los seguidores, a los estudiantes del libro, nos consideran dentro de una secta de fanáticos que creemos en estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos alimentándonos y creciendo espiritualmente con los textos del libro de Urantia. Eso no sucede con todas las personas. Y si tratamos de que alguien que no estaba en ese camino, tratamos de convencerlo de que en el libro de Urantia va a entender mejor quién es Dios y cómo es la organización del universo, no le van a dar la más mínima importancia, ten por seguro. ¿No? Bien. ¿Sí querías decir algo más, Octavio? Sí, hermanito, lo que pasa que yo siento que hay niveles de comprensión y no es que yo diga que unos son más que otros, pero hay niveles de comprensión que no les permite aceptarla. Más sin embargo, fíjese que Dios es tan bueno que en el transcurso de lo que va ahorita de la creación de Urantia, Él ha enviado revelaciones parciales e inclusive hasta locales. El mismo libro lo dice en el documento 92, que ha mandado siempre revelaciones. Las de época son las 5 que nosotros conocemos, pero ha habido otras muchas revelaciones, inclusive dice religiones reveladas, y hay algunas religiones que son reveladas que yo le pudiera mencionar varias, y están ahí está lo que el Señor nos ha mostrado. El problema es que somos duros dice la Biblia, que somos duros de servicio. No todos lo entendemos, pero aún así hay personas que se esfuerzan, a lo mejor no conocen la realidad total como quiero pensar que nosotros tenemos un poquito más de información, pero también dice el libro de Dante que vamos a tener la revelación completa hasta que se llegue al Padre. Las demás son revelaciones parciales. Gracias. Así es, Octavio. Sí. Bien, hay unos capítulos que tratan de la evolución de la religión, ¿no? Ya hemos visto esa primera parte de la religión del miedo y cómo fue cambiando hasta llegar a una religión de autoridad, que es la que en este momento domina. Hay las religiones que agrupan la mayor cantidad de gente en este planeta, son religiones de autoridad, donde hay una jerarquía eclesiástica y donde los fieles son fieles a esa jerarquía, ¿no? Y aceptan los dogmas y aceptan todos digamos, los preceptos que imponen esas iglesias. La religión revelada nos enseña a encontrar a Dios dentro de nosotros mismos, a establecer una relación directa, sin intermediarios, con nuestro Padre Celestial, que está en la forma de nuestro ajustador, dentro de nuestra mente, ¿no? Entonces, esa es la religión revelada, la que nos lleva a buscar a Dios dentro de nosotros mismos y sentirlo, experimentarlo y después hacer su voluntad. O sea, actuar con el amor que Él nos tiene, ¿no? Y tratar de parecernos a Él y buscar cada vez ser mejores como personas y después como Morontia y después como espíritu, ¿no? Ese es el camino que tenemos por delante. Es algo muy bello que nos da mucha paz, nos da mucha esperanza, nos quita muchos temores, ¿no? Que es lo que todo el mundo trata de inculcarnos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere asustarnos para conseguir ventajas sobre nosotros, ¿no? Y estar liberados del miedo ya es una salvación, diría yo. O sea que este, podemos sentirnos bendecidos de haber encontrado la religión revelada a través del libro de Urantia. Muy bien, queridos amigos, vamos a dejarlo aquí. Los siguientes numerales los terminaremos la siguiente semana. Ya saben, ustedes vayan preparándose. De aquí a 2 semanas es 21 de agosto, que cae miércoles, y ese día lo vamos a dedicar a nuestro Padre Miguel de Nevadón, Jesús de Nazaret, y todos vamos a preparar una pequeña oración para él. Nosotros ya la tenemos lista y los invito a que la vayan haciendo. ¿Ok? Bien, a todos y a los que nos Adiós. siguen en el canal, les deseamos un Muchas gracias, Pepe. Chao, Gracias. chao a Buenas todos. noches. Muchas Adiós, bendiciones. Muchas bendiciones a Bendiciones. todos. Chao, chao. Adiós.